estamos obligados a cumplirlo. Para nosotros significa la libertad. ¿Matando a un archiduque? Sarajevo, 28 de junio de 1914. El sol calienta las piedras de una ciudad que todavía duerme entre minaretes y tejados de pizarra. Un arcaduque con casco emplumado de plumas verdes desciende de un tren. A su lado, su esposa. Afuera los esperan automóviles, banderas, aplausos. En algún lugar de esa multitud, un joven de 19 años aprieta un revólver Browning contra el costado de su abrigo. 37 días después, Europa estará en guerra. 65 millones de hombres serán movilizados. 10 millones morirán en combate. 20 millones quedarán heridos. 3 imperios desaparecerán del mapa. Y al final de todo, los que sobrevivan se preguntarán, en voz baja o en silencio, ¿qué fue lo que realmente cambió? La respuesta todavía hoy es perturbadora. ¿Fue esta la guerra más inútil de la historia? ¿O fue la guerra más inevitable? ¿La empujaron unos pocos hombres ciegos de miedo, orgullo y cálculo erróneo? ¿O fue el resultado inevitable de décadas de alianzas que funcionaban como una trampa perfectamente tendida? Quédate, porque lo que está a punto de ocurrir no fue un accidente, fue algo mucho peor. El mundo que se incendió, Europa en la víspera. El verano de 1914 era, según todos los indicios disponibles, una época de prosperidad y optimismo moderado en Europa. Los historiadores llevan un siglo debatiendo si había señales claras de lo que se aproximaba, y la respuesta honesta es que las había, pero que casi nadie las interpretó correctamente. El continente vivía bajo un sistema de alianzas que se había construido con paciencia y desconfianza durante 4 décadas. En un lado estaba la Triple Alianza, el Imperio Alemán, el Imperio Austro-Húngaro y el Reino de Italia. En el otro, la Triple Entente, Francia, el Imperio Ruso y el Reino Unido. Estos bloques no eran simplemente pactos de amistad, eran mecanismos de activación automática, acuerdos en los que el ataque contra uno de los miembros obligaba a los demás a responder con fuerza militar. El historiador Christopher Clark, en su monumental estudio Los sonámbulos, publicado en 2012, describe con precisión la naturaleza del problema. Los líderes que guiaron a Europa hacia la guerra eran hombres capaces de autocrítica y reflexión, hombres que tomaron decisiones calculadas y que al mismo tiempo fueron incapaces de ver el conjunto de lo que estaban construyendo. Clark los compara con sonámbulos, personas que caminan con los ojos abiertos pero dormidas, sin comprender el precipicio que tienen delante. Para entender por qué en julio de 1914, una pequeña chispa en los Balcanes prendió el mayor incendio que Europa había visto hasta ese momento, hace falta mirar 3 décadas atrás. Después de la Guerra Franco-Prusiana de 1870 a 71, Alemania emergió como la potencia dominante del continente. El canciller Otto von Bismarck fue lo suficientemente astuto como para mantener ese poder mediante diplomacia. Construyó alianzas que aislaban a Francia, la única potencia realmente resentida con Berlín, y mantuvo relaciones cordiales con Austria y Rusia al mismo tiempo. Era una acrobacia extraordinaria y funcionó mientras él vivió. Pero Bismarck fue destituido en 1890 y el joven Kaiser Wilhelm II decidió gobernar sin su guía. En los años siguientes, la diplomacia alemana comenzó a desmoronarse. La alianza con Rusia se abandonó. La marina alemana empezó a crecer de manera que alarmó directamente a Gran Bretaña, que hasta entonces había preferido mantenerse fuera de los bloques continentales. Y Francia, que había buscado desesperadamente un aliado poderoso, lo encontró primero en Rusia en 1894 y luego forjó una entente con Gran Bretaña en 1904. El resultado fue que Alemania pasó de estar en el centro de la diplomacia europea a sentirse rodeada. Y esa sensación de encirclement, de cerco, se convirtió en la obsesión dominante de sus jefes militares. Al sur, en los Balcanes, hervía otra historia completamente diferente. El Imperio Otomano se desmoronaba lentamente, cediendo territorios durante décadas. Los estados balcánicos emergentes, especialmente Serbia, Bulgaria, Grecia y Montenegro, peleaban entre sí y contra lo que quedaba del Imperio turco para hacerse con esos territorios. Detrás de ellos, Rusia miraba con apetito estratégico. Detrás de Serbia, Rusia. Detrás de Austria, Alemania. Y detrás de Rusia, Francia. La crisis de los Balcanes no era un problema periférico, era el gatillo.
Serbia, el reino que vivía de sus mitos. Para comprender lo que ocurrió en Sarajevo el 28 de junio de 1914, es indispensable entender Serbia. Y para entender Serbia, hay que ir al año 1844 y a un documento que muy pocas personas fuera de los Balcanes han leído, pero que determinó la política exterior de ese reino durante los siguientes 70 años. Se llamó el Nacrtanice, que en serbio antiguo significa algo como proyecto o boceto. Lo escribió Ilija Garasanin, ministro del Interior del Principado de Serbia, y era en esencia el programa completo del expansionismo serbio. Su premisa central era sencilla: Serbia era pequeña, pero no podía permanecer así. La misión histórica de los serbios era reunir bajo un mismo Estado a todos los pueblos de habla eslava de los Balcanes, recuperando las fronteras del imperio medieval del zar Esteban Dušan del siglo XIV. Esas fronteras incluían Bosnia, Herzegovina, Montenegro, Macedonia y vastas regiones todavía bajo dominio otomano o austrohúngaro. La mayoría de sus habitantes no eran étnicamente serbios, pero los nacionalistas de Belgrado tenían una fórmula ingeniosa para eso. Declaraban que cualquier eslavo del sur era, en el fondo, un serbio que todavía no lo sabía. Este programa se volvió sagrado. Se transmitió a través de canciones épicas cantadas con un instrumento de una sola cuerda llamado gusla, a través de poemas y festividades populares que celebraban batallas medievales y mártires históricos. La derrota de Kosovo en 1389, cuando los otomanos destruyeron la coalición balcánica del príncipe Lazar, se convirtió en el mito fundacional, una herida que todavía sangraba, un honor que tenía que ser vengado. Pero en la Serbia de comienzos del siglo XX, este programa místico y poético se había fusionado con algo mucho más concreto y peligroso: una red de conspiradores militares que no reconocía ninguna autoridad superior a su propia causa. Todo comenzó, o más bien tomó su forma más violenta, en junio de 1903. Poco después de las 2 de la madrugada del 11 de ese mes, 28 oficiales del ejército serbio irrumpieron en el Palacio Real de Belgrado. Encontraron las puertas del dormitorio real y las volaron con dinamita. El rey Aleksandar y la reina Draga llevaban casi 2 horas escondidos en un pequeño cuarto de costura adjunto al dormitorio. Cuando los encontraron, los ejecutaron a quemarropa. Los cadáveres fueron acuchillados, mutilados y arrojados al jardín desde el balcón. Lo notable del episodio no fue solo su brutalidad, sino la reacción de la ciudad. Al día siguiente, las calles de Belgrado amanecieron con banderas. Los negocios cerraron como festejo. El diplomático británico en Belgrado reportó al Foreign Office que el asesinato había sido recibido con satisfacción abierta y una ausencia total de arrepentimiento decente. El cerebro de la conspiración era el teniente Dragutin Dimitrijević, apodado Apis por su constitución física que recordaba al dios toro del antiguo Egipto. Dimitrijević sobrevivió esa noche con 3 balas en el cuerpo y la Skupština, el parlamento serbio, lo agradeció formalmente por lo que había hecho. Se convirtió en héroe nacional. Después del golpe, la red de conspiradores no se disolvió. Se enquistó en la estructura del Estado. Los asesinos del rey ocuparon los puestos más deseables del ejército y la administración pública, y Apis ascendió durante los años siguientes hasta convertirse en jefe de inteligencia militar serbia. En 1911, Apis y un grupo de oficiales fundaron una nueva organización secreta cuyo nombre completo era Ujedinjenje ili Smrt, Unión o Muerte. El público la conocía como la Mano Negra. Sus miembros prestaban juramento frente a una figura encapuchada en un cuarto oscuro, prometiendo obediencia absoluta y silencio hasta la tumba. El emblema oficial era un cráneo con tibias cruzadas, junto a un cuchillo, un frasco de veneno y una bomba. La Mano Negra tenía varios miles de miembros a finales de 1911 y su número creció dramáticamente durante las guerras de los Balcanes de 1912 y 1913. La organización era un Estado dentro del Estado, con tentáculos que llegaban a la Guardia Fronteriza, el servicio aduanero y las redes de agentes en Bosnia. No servía al gobierno serbio. El gobierno serbio la temía. En mayo de 1914, apenas semanas antes del asesinato en Sarajevo, la situación política en Belgrado había llegado a un punto de crisis casi insostenible.
Apis y el partido militar amenazaban abiertamente con un golpe de Estado que depusiera al rey Petar y liquidara físicamente a los líderes del gabinete radical de Nikola Pasic. El primer ministro solo sobrevivió porque Rusia y Francia, mediante sus embajadores, declararon públicamente que la continuidad del gobierno Pasic era indispensable para sus intereses en los Balcanes. Y fue en ese contexto de crisis interna cuando Apis puso en marcha la operación que cambiaría el mundo. El complot. Gavrilo Princip y la red que fabricó un magnicidio. La idea de asesinar al archiduque Franz Ferdinand, heredero del trono austrohúngaro, probablemente no nació de Apis directamente. Surgió de la información que le entregó su mejor agente, un hombre llamado Reide Malobavich, que operaba en los territorios austrohúngaros y que fue quien notificó a Belgrado del inminente viaje del heredero a Bosnia en junio de 1914. Apis eligió a Franz Ferdinand como blanco con lógica fría. El archiduque no era un enemigo declarado de los eslavos del sur, era algo mucho más peligroso, era un reformista. Franz Ferdinand había manifestado en distintas ocasiones su simpatía por la idea de transformar el imperio austrohúngaro en una estructura más federal que diera mayor autonomía a los pueblos eslavos bajo su dominio. Si ese proyecto prosperaba, los serbios de Bosnia y Herzegovina podrían sentirse relativamente satisfechos dentro del marco Habsburgo y la gran narrativa de la reunificación bajo Belgrado perdería toda su fuerza. Gavrilo Princip lo expresó con precisión brutal en su declaración ante el tribunal. El archiduque, como futuro soberano, habría impedido la unión de los eslavos del sur al llevar a cabo ciertas reformas. Era la lógica clásica del terrorismo. Los moderados son más peligrosos que los enemigos declarados, porque los moderados quitan el combustible a la revolución. Los tres jóvenes del núcleo duro del equipo asesino tenían 19 años cada uno. Gavrilo Princip, Nedeljko Kabrinović y Trifko Gravez. Los tres habían crecido en Bosnia, pero habían pasado tiempo en Belgrado, donde el ambiente de los cafés y las redes nacionalistas los había formado ideológicamente. Eran pobres, estaban enfermos y estaban saturados de mitos de sacrificio y martirio que habían leído en panfletos y periódicos del movimiento panserbio. Princip había memorizado en su totalidad La corona de la montaña, el poema épico del príncipe obispo de Montenegro Pedro II Petrovich Enjego, que glorificaba la figura del tiranicida Miloš Obilić, el asesino legendario del sultán otomano en la batalla de Kosovo de 1389. Antes de viajar a Sarajevo, según su propio testimonio ante el tribunal, Princip visitaba regularmente la tumba de Bogdan Serajić, un estudiante que en 1910 había disparado 5 balas al gobernador de Bosnia y luego se había pegado un tiro en la cabeza cuando las 5 fallaron. El entrenamiento de los tres jóvenes fue breve. El 27 de mayo de 1914 recibieron sus armas: 4 revólveres, 6 bombas del arsenal estatal serbio de Kragujevac y pequeños frascos de cianuro envueltos en algodón. Las instrucciones eran claras: disparar y luego suicidarse inmediatamente para no ser capturados y poder incriminar a Belgrado. La frontera entre Serbia y Bosnia era formalmente controlada por guardias que dependían del gobierno civil. En la práctica, estaba infiltrada por miembros de la Mano Negra. Los tres jóvenes cruzaron sin problemas en los últimos días de mayo, ayudados por maestros de escuela, un guardia fronterizo y el secretario de un alcalde que formaban parte de la cadena logística. En uno de los puntos de paso, el maestro que los acompañaba, ebrio de aguardiente de ciruelas, les presentó a unos campesinos anunciando: ¿saben quiénes son estos? Van a Sarajevo a tirar bombas y matar al archiduque. En la ciudad los esperaba Danilo Ilić, de 23 años, que había reclutado a otros 4 miembros locales. El domingo 28 de junio, 7 hombres se distribuyeron a lo largo del Quai Apel, la avenida que bordeaba el río Miljacka por el centro de Sarajevo. Lo que ocurrió esa mañana soleada rozó la farsa antes de convertirse en tragedia. Muhamed Mehmet Basić, el primer asesino en la línea, se paralizó al ver la caravana pasar. Kabrinović fue el único que actuó, rompió la cápsula detonadora de su bomba contra un farol y la lanzó sobre el coche del archiduque. La bomba rebotó en el toldo de tela y cayó bajo el tercer vehículo, hiriendo a varios de sus ocupantes. Kabrinović tragó el cianuro, que resultó ser defectuoso, y saltó al río, que estaba tan bajo en verano que apenas llegaba a sus pies.
Un barbero y 2 policías lo arrestaron en el acto. Franz Ferdinand reaccionó con una sangre fría notable. Visitó a los heridos en el hospital de la guarnición, regañó al alcalde de Sarajevo por su discurso de bienvenida demasiado entusiasta y luego ordenó continuar el programa. Nadie informó a los conductores del cambio de ruta. El coche del archiduque giró por error en la calle Franz Joseph cuando debería haber seguido por el CAI. El gobernador Potiorek ordenó al conductor que diera marcha atrás. El coche, que no tenía marcha atrás, fue empujado manualmente por los acompañantes y quedó casi parado frente a la tienda donde Gavrilo Princip esperaba. Princip sacó el revólver y disparó 2 veces. El primer disparo alcanzó a la duquesa Sophie en el abdomen, cortando la arteria del estómago. El segundo alcanzó al archiduque en el cuello, desgarrando la vena yugular. En el coche que aceleraba hacia el palacio del gobernador, Franz Ferdinand repitió varias veces en voz muy baja, casi en susurro: «Sophie, Sophie, no mueras, mantente viva para nuestros hijos». Luego perdió el conocimiento. Ella había muerto antes de llegar al palacio. Él murió pocos minutos después. Eran las 11 de la mañana del 28 de junio de 1914. Viena, la furia y el cálculo. La noticia llegó a Viena con la velocidad de los telégrafos y el impacto físico de una bomba. El archiduque Franz Ferdinand, heredero de Francisco José I, el hombre de 83 años que llevaba 66 en el trono, había sido asesinado en Bosnia por jóvenes que habían recibido sus armas en Belgrado. Hay que entender lo que Sarajevo significó para el establishment austro-húngaro para comprender lo que siguió. No era solo el asesinato de una persona, por muy prominente que fuera. Era la demostración de algo que los líderes de Viena llevaban años temiendo: que Serbia era incapaz de controlar las fuerzas irredentistas que alimentaba desde su capital, o que directamente no quería hacerlo. En los años anteriores, Austria había entregado varios ultimátums a Belgrado por las provocaciones serbias en los Balcanes, y Serbia siempre había cedido. La experiencia más reciente, en octubre de 1913, había sido el intento serbio de conservar territorios albaneses que les correspondían a los propios albaneses según los acuerdos internacionales. Viena presentó un ultimátum. Belgrado retiró sus tropas en 8 días. Esa experiencia engañó profundamente a los líderes austrohúngaros. Les enseñó que la presión funcionaba con los serbios, que una demostración de firmeza producía resultados. Lo que no vieron era que cada ultimátum exitoso también ampliaba la brecha, aumentaba los resentimientos y consolidaba la imagen de Austria como potencia opresora en la narrativa balcánica y rusa. El jefe del Estado Mayor, Konrad von Hotzendorf, llevaba años pidiendo una guerra preventiva contra Serbia. Era un personaje extraordinariamente peculiar, un hombre de guerra implacable que al mismo tiempo escribía cartas de amor interminables a Gina von Reininghaus, una mujer casada a la que tardó 12 años en conquistar y cuya influencia sobre él era tan grande que terminaría llevándola al cuartel general austrohúngaro en Teschen durante la propia guerra, para consternación de sus colegas. En 1913, Konrad había presentado formalmente 25 propuestas de operaciones militares en el plazo de un año. El ministro de Exteriores, el conde Leopold Berchtold, era un tipo diferente, más cauteloso, más diplomático y muy consciente de que una guerra austríaca sin respaldo alemán sería suicida. Pero también había sido humillado demasiadas veces por las provocaciones serbias, y la paciencia se agotó. El 5 de julio, apenas una semana después del asesinato, el conde Alexander Hoyos viajó a Berlín con un memorándum del gobierno austrohúngaro. La pregunta que llevaba era directa: si Austria actuaba contra Serbia, ¿podía contar con el apoyo de Alemania? La respuesta, conocida históricamente como el cheque en blanco, vino del Kaiser Wilhelm II y del canciller Bethmann Hollweg. Sí, Alemania apoyaría a Austria-Hungría, cualquiera que fuera la decisión que tomara. El Kaiser, según los registros de la reunión, dijo que Austria debía tener la certeza de que Alemania estaba detrás de ella con toda su fuerza. Esta fue la primera gran decisión del proceso que llevó a la guerra, y todavía sigue siendo controvertida. ¿Sabía Berlín que Austria planeaba un ultimátum que Serbia no podría aceptar? ¿Calculó que Rusia no intervendría? ¿O que si lo hacía era mejor pelear ahora que en 3 años cuando Rusia fuera más fuerte?
¿O simplemente fue una respuesta rutinaria de solidaridad aliada que nadie evaluó con suficiente seriedad? Las tres cosas, probablemente, y ninguna respuesta por separado es satisfactoria. Lo que sí es claro es que el cheque en blanco de Berlín eliminó el único freno que podría haber contenido a Viena. El 23 de julio de 1914, Austria-Hungría entregó a Serbia una nota que era técnicamente un ultimátum: 48 horas para responder a 10 exigencias, varias de las cuales implicaban que Austria pudiera participar directamente en las investigaciones judiciales dentro de territorio soberano serbio. El ministro de Exteriores británico, Sir Edward Grey, calificó esa nota como el documento más formidable que jamás he visto dirigido a un Estado independiente. Serbia respondió en 48 horas con una nota que aceptaba casi todo, con dos excepciones menores. El Kaiser Wilhelm, leyendo la respuesta serbia en su yate el 28 de julio, escribió al margen: «Con esto desaparece todo motivo de guerra». Ya era tarde, el engranaje ya estaba en marcha. Los mecanismos de la catástrofe. ¿Cómo 7 semanas destruyeron 70 años de paz? Lo que ocurrió entre el 28 de junio y el 4 de agosto de 1914 sigue siendo uno de los procesos más estudiados y más debatidos de la historia moderna. En términos puramente cronológicos, la secuencia fue la siguiente. El asesinato en Sarajevo produjo el ultimátum austrohúngaro, que produjo la declaración de guerra de Austria contra Serbia el 28 de julio, que produjo la movilización rusa, que produjo la declaración de guerra alemana contra Rusia el 1 de agosto, que produjo la declaración de guerra alemana contra Francia el 3 de agosto, que produjo la invasión alemana de Bélgica, que produjo la declaración de guerra británica contra Alemania el 4 de agosto. 37 días, 5 declaraciones de guerra. Toda Europa en llamas. Pero detrás de esa secuencia hay algo mucho más complejo y en muchos sentidos más inquietante. Había planes militares que llevaban años elaborados y que tenían una lógica propia, casi independiente de la voluntad de los gobernantes. Había sistemas de alianzas que generaban compromisos automáticos. Había burócratas y generales cuya función era preparar la guerra, no evitarla. Y había líderes políticos que, en el momento decisivo, o bien no comprendieron lo que estaba ocurriendo, o bien no tuvieron el coraje de decir que no. El plan Schlieffen alemán es el ejemplo más conocido. El jefe del Estado Mayor, Alfred von Schlieffen, lo había diseñado en 1905 como respuesta al problema fundamental de Alemania. Una guerra en 2 frentes simultáneos contra Francia en el oeste y Rusia en el este. La solución de Schlieffen era un ataque masivo y rápido a través de Bélgica neutral para rodear y aplastar a Francia en 6 semanas, antes de que Rusia pudiera movilizar plenamente y luego girar todas las fuerzas hacia el este. El problema era que ese plan requería atacar a Bélgica desde el primer momento. Y atacar a Bélgica implicaba violar la neutralidad belga que Gran Bretaña había garantizado desde 1839. El plan Schlieffen convertía automáticamente cualquier guerra continental en una guerra mundial. Cuando el Kaiser Wilhelm, asustado por la magnitud de lo que se había desencadenado, intentó en los últimos días de julio de 1914 proponerle al jefe del Estado Mayor, Helmut von Moltke, que los ejércitos alemanes fueran solo hacia el este y dejaran a Francia en paz mientras se resolvía el conflicto balcánico, Moltke respondió, según se dice, con los ojos llenos de lágrimas: «Majestad, eso no es posible. 1 millón de hombres no pueden ser reorganizados así. Una vez comenzada la marcha, no puede interrumpirse». No era técnicamente cierto, pero revelaba algo importante. Los planes militares habían adquirido tal autonomía, tal inercia institucional, que los gobernantes ya no los controlaban. Los planes los controlaban a ellos. Rusia tenía su propio problema análogo. Cuando el zar Nicolás II intentó, en los últimos días de julio, limitar la movilización rusa solo contra Austria-Hungría y dejar a Alemania fuera, su ministro de guerra Sukhomlinov y su jefe de Estado Mayor le explicaron que los planes de movilización rusa no preveían esa opción. La movilización era total o no existía. El zar cedió. En Francia, el primer ministro René Viviani era un hombre de temperamento fundamentalmente pacífico que no había tenido ninguna participación en la elaboración de la política exterior francesa. Pero cuando la crisis estalló, ya estaba en alta mar, regresando de una visita oficial a San Petersburgo, y la máquina del Estado francés operó durante días críticos sin su supervisión directa.
El presidente Poincaré, que sí comprendía perfectamente los mecanismos en juego, gestionó la crisis con una mezcla de firmeza y opacidad que todavía generan polémica entre los historiadores. Y Gran Bretaña, que técnicamente no tenía ninguna obligación formal de entrar en guerra por sus ententes con Francia y Rusia, tomó la decisión en las últimas 48 horas. La invasión alemana de Bélgica, que violaba un tratado que Gran Bretaña había firmado, le dio a Sir Edward Grey el argumento moral que necesitaba para convencer al gabinete. Pero la decisión real ya estaba tomada antes. Las conversaciones secretas del Estado Mayor anglo-francés desde 1906, que habían diseñado en detalle cómo las tropas británicas se integrarían en la línea del frente occidental, habían creado compromisos morales y operativos que hacían casi imposible la neutralidad. El 1 de agosto de 1914, el Kaiser envió un telegrama a su primo el rey Jorge V de Gran Bretaña preguntando si Alemania atacaba solo a Rusia, Gran Bretaña se mantendría neutral. La respuesta que llegó de Londres fue un no. Alemania estaba sola frente al mundo. Las trincheras. El infierno que nadie había imaginado. Nadie, en agosto de 1914, esperaba lo que venía. Los estados mayores de ambos bandos habían diseñado campañas de movimiento rápido. La guerra moderna, pensaban, sería decidida en pocas semanas por grandes maniobras de ejércitos que rodearían y aplastarían al enemigo. Francia tenía el Plan 17, que preveía un ataque masivo directo a través de Alsacia y Lorena. Alemania tenía el Plan Schlieffen, con su gran arco por Bélgica. Los rusos habían prometido a los franceses atacar a Alemania desde el este antes del 15º día de movilización. Nadie había planificado una guerra larga. El 22 de agosto de 1914, un mes después de que comenzaran los combates, 27.000 soldados franceses murieron en un solo día. Fue el día con más bajas de toda la historia militar de Francia. Las ofensivas de los primeros meses consumieron decenas de miles de vidas en semanas, pero no decidieron nada. En septiembre de 1914, los alemanes fueron detenidos en el Marne. El plan de 6 semanas había fracasado. Y entonces ocurrió algo que ningún manual de estrategia había previsto. Los ejércitos empezaron a cavar. Desde el Mar del Norte hasta la frontera suiza, una línea de trincheras se extendió durante casi 700 kilómetros. No era una línea simple, sino un sistema laberíntico de zanjas de primera línea, trincheras de apoyo, trincheras de reserva, comunicaciones subterráneas, búnkeres de hormigón y campos de alambre de espino. Separadas en algunos puntos por apenas 50 metros por lo que llamaban tierra de nadie, en otros sectores las líneas enemigas quedaban a varios centenares de metros de distancia. Lo que la ametralladora había hecho era alterar de manera permanente el equilibrio entre ataque y defensa. Una ametralladora Maxim podía disparar 400 o 500 balas por minuto. Un puñado de ametralladoras bien situadas podía aniquilar batallones enteros que cruzaran a paso de marcha. Y atacar trincheras bien defendidas con ametralladoras era, bajo las tácticas de la época, casi indistinguible del suicidio colectivo. La vida en las trincheras era una forma particular de tormento que ningún poeta o reportero de guerra ha podido describir del todo satisfactoriamente. Las trincheras estaban inundadas de agua en invierno, convertidas en ciénagas de barro que llegaban a las rodillas o a la cintura. Había ratas del tamaño de gatos que se comían los cadáveres que no podían recuperarse entre las líneas. Los piojos eran omnipresentes. El frío de los inviernos del norte de Francia y Bélgica mataba a hombres que no habían sido alcanzados por ningún proyectil. La enfermedad conocida como pie de trinchera, una especie de gangrena húmeda provocada por horas y horas dentro de botas empapadas, dejó miles de amputados. Y luego estaba el sonido. Los soldados que describieron la experiencia de Verdún o el Somme coinciden en que el elemento más desestructurante era el ruido constante, los bombardeos de artillería que podían durar días enteros sin interrupción. El shell shock, lo que hoy llamamos trastorno de estrés postraumático, fue diagnosticado por primera vez en masa durante esta guerra. Los hombres que sobrevivían en las trincheras durante meses salían de ellas con las manos temblorosas, sin poder dormir, incapaces de hablar sobre lo que habían visto. La guerra química añadió una dimensión de horror que ninguna generación anterior había experimentado. El 22 de abril de 1915,
Los alemanes liberaron cloro gaseoso en Ypres, el primer uso masivo de gas en la historia militar. Los soldados que estaban en las líneas vieron llegar una nube amarillenta y no supieron qué era hasta que el gas llegó a sus pulmones. El cloro provoca una muerte por ahogamiento en fluido pulmonar. Los que sobrevivían al primer ataque quedaban con los pulmones dañados de forma permanente. Después llegó el fosgeno, que olía a heno recién cortado y que mataba silenciosamente horas después de la exposición. Y después llegó lo peor, el gas mostaza, que los alemanes introdujeron en julio de 1917. El gas mostaza no mata rápidamente, cicatriza la piel, ciega los ojos, pudre los pulmones desde dentro. Los hospitales de campaña se llenaron de hombres vendados de pies a cabeza que tardaban semanas en morir, o que quedaban ciegos de manera permanente. El poeta Wilfred Owen, que murió en la guerra una semana antes del armisticio, describió en su poema Dulce et decorum est lo que vio cuando un hombre no alcanzó a ponerse la máscara a tiempo, y esa imagen, cara ahogándose como en sueño contorsionada en fuego, se convirtió en uno de los documentos más conocidos de la brutalidad de esa guerra. Verdún y el Somme, los nombres que son sinónimos de masacre. En 1916, los dos bandos decidieron, de manera casi simultánea e independiente, intentar resolverlo todo con una ofensiva de aniquilamiento. El resultado fue la carnicería más sistemática de la historia militar hasta ese momento. Verdún fue el plan alemán. El general Erich von Falkenhayn, jefe del Estado Mayor, razonó de una manera que solo tiene sentido dentro de la lógica de la guerra de desgaste. Francia valoraba Verdún como símbolo nacional, por lo que lucharía para defenderlo hasta el último hombre. Alemania atacaría entonces no para tomar la ciudad, sino para desangrar al ejército francés. La palabra que usó Falkenhayn, Verbluten, significa literalmente eso, sangrar hasta vaciar. Era una estrategia de genocidio militar con frío cálculo actuarial. El 21 de febrero de 1916, a las 7:15 de la madrugada, los cañones alemanes abrieron fuego sobre las posiciones francesas alrededor de Verdún. Antes de las 4 de la tarde habían caído más de 1 millón de proyectiles. La artillería alemana incluía el Gran Bertha, el cañón de 420 milímetros capaz de lanzar proyectiles a 12 kilómetros y crear cráteres de 6 metros de profundidad. La batalla duró 302 días. Un capitán francés llamado Cochin escribió en una carta a su familia 10 días después de comenzada la batalla: «Regreso de la prueba más dura de mi vida. 4 días y 4 noches, 92 horas. Los 2 últimos días sumergido en barro helado, bajo un terrible bombardeo, sin otro refugio que la estrechez de la trinchera que aparecía incluso demasiado ancha, ni un agujero, ni una cueva, nada. Llegué allí con 175 hombres. He regresado con 34, varios de ellos enloquecidos». Lo que Falkenhayn no calculó era que sus propias tropas también morirían en las mismas proporciones. Cuando la batalla terminó en diciembre de 1916, habían muerto aproximadamente 300.000 hombres. Otros 400.000 habían sido heridos. La línea del frente había variado unos pocos kilómetros en cada dirección y al final quedó casi exactamente donde había comenzado. El Somme fue el contraataque aliado, diseñado en parte para aliviar la presión sobre Verdún. El 1 de julio de 1916, el ejército británico lanzó uno de los ataques más documentados y más trágicos de la historia militar. La preparación había durado una semana. La artillería aliada disparó 1,5 millones de proyectiles contra las posiciones alemanas. Los ingenieros habían excavado 10 galerías debajo de las trincheras enemigas y las habían llenado de explosivos. A las 7:28 de la mañana los detonadores fueron activados y el suelo vibró por kilómetros a la redonda. Y luego, a las 7:30 en punto, la infantería británica salió de sus trincheras. Llevaban cargas de 32 kilogramos, habían sido instruidos para avanzar en filas ordenadas a paso normal, porque se les había asegurado que el bombardeo habría destruido todos los puntos de resistencia alemana. Pero los alemanes habían construido búnkeres de hormigón a varios metros de profundidad. La mayoría de sus ametralladoras estaban intactas. Cuando los soldados británicos aparecieron sobre el horizonte, les dispararon a discreción.
Ese primer día del Somme, el ejército británico sufrió 57.740 bajas, de las cuales 19.240 fueron mortales. Era, y sigue siendo, el día con más bajas de toda la historia militar británica. Para las 3 de la tarde de aquel 1 de julio, muchos de los oficiales que habían comandado los ataques de la mañana estaban muertos o heridos. La batalla del Somme duró 4 meses y medio. Cuando terminó en noviembre de 1916, las bajas totales de ambos bandos superaban el 1.000.000. Las líneas del frente se habían desplazado, en el punto de mayor avance aliado, unos 12 kilómetros. Los sonámbulos. ¿Quién tenía la culpa? La pregunta de la responsabilidad es la que ha consumido más tinta en la bibliografía sobre la Primera Guerra Mundial. Desde el artículo 231 del Tratado de Versalles de 1919, que declaró a Alemania y sus aliados culpables de haber causado la guerra, hasta los debates académicos que continúan hoy, la pregunta sigue sin una respuesta completamente satisfactoria. La interpretación más simple, la que dominó durante décadas, culpa principalmente a Alemania. El historiador Fritz Fischer, en su obra El impulso al poder mundial, publicada en 1961, argumentó que Alemania buscó deliberadamente la guerra en 1914 como medio de lograr la hegemonía europea y después mundial. Para Fischer, el gobierno alemán aprovechó la crisis de julio para desencadenar un conflicto que ya había decidido provocar. La tesis de Fischer generó un debate que sacudió a la academia alemana durante años porque implicaba una continuidad entre el militarismo guillermino y el nazismo que muchos historiadores alemanes de posguerra rechazaban. Pero tampoco fue universalmente aceptada fuera de Alemania. En los años siguientes, historiadores como John Roll demostraron con documentación nueva que el Kaiser Wilhelm II sí deseaba una guerra, y que el cheque en blanco a Austria fue una decisión deliberada de escalada, no un accidente burocrático. El historiador Hugh Strachan, por su parte, señaló que el Plan Schlieffen convertía cualquier movilización austriaca en una guerra continental casi de manera automática. Pero Clark y otros historiadores recientes han desafiado la narrativa de la culpabilidad exclusiva alemana, señalando aspectos que han sido subvalorados. Rusia movilizó sus ejércitos antes de que nadie le declarara la guerra, en un proceso que fue muy consciente y que sus propios líderes sabían que empujaría a Alemania a responder. Francia había endurecido sistemáticamente sus compromisos con Rusia desde 1912, extendiendo el paraguas de la alianza para cubrir escenarios balcánicos en los que Francia no tenía ningún interés directo. Y Serbia, cuyo gobierno tenía conocimiento previo del complot contra el archiduque y no lo impidió de manera efectiva, contribuyó a crear el escenario que desencadenó la crisis. Clark denomina esto la tesis de los sonámbulos. Ninguno de los actores principales quería una guerra mundial, pero todos contribuyeron a crearla a través de decisiones que, vistas individualmente, podían parecer prudentes o necesarias, pero que en conjunto produjeron una catástrofe que ninguno previó. Hay un dato que Clark rescata y que resulta particularmente revelador. Cuando Nikola Pasic, el primer ministro serbio, fue informado del complot antes de que los jóvenes cruzaran la frontera hacia Bosnia, no tomó medidas efectivas para impedirlo. Las instrucciones que dio a las autoridades fronterizas llegaron demasiado tarde, eran demasiado vagas y fueron ignoradas por los guardias militares de la Mano Negra. Pasic lo sabía, y Pasic razonaba, según Clark, que si el asesinato tenía éxito y Austria atacaba a Serbia, Rusia intervendría y si Rusia intervenía, el sueño de la Gran Serbia podría volverse realidad. No es que Pasic deseara la guerra, es que dejó que la posibilidad de la guerra abriera una puerta que él mismo no se atrevió a cerrar. El papel de Rusia y France, los motores ocultos. Uno de los aspectos menos discutidos públicamente sobre el origen de la guerra es el papel de Francia y Rusia en los años anteriores a 1914. La narrativa dominante, especialmente en la versión que se enseñó en las escuelas durante décadas, presentaba a los aliados como potencias defensivas que respondieron a la agresión alemana. La realidad es más compleja. Raymond Poincaré se convirtió en presidente de la República Francesa en enero de 1913 con una agenda muy clara:
fortalecer la alianza franco-rusa y asegurarse de que en caso de cualquier conflicto en los Balcanes que involucrara a Rusia y Austria, Francia entraría en guerra del lado de Rusia, arrastrando consigo a Alemania hacia un conflicto en dos frentes. Poincaré lo comunicó al embajador ruso en París de manera bastante directa. Si Rusia iba a la guerra, Francia haría lo mismo. Esta decisión, tomada en el contexto de las guerras de los Balcanes de 1912 a 1913, fue extraordinariamente importante. Significaba que el conflicto austro-serbio, que en principio era un asunto regional, estaba ahora conectado automáticamente con el sistema de alianzas continental. Poincaré elaboró en términos prácticos el escenario que Clark llama el inicio balcánico, la hipótesis de que una guerra entre Austria y Serbia sería el catalizador que activaría a Rusia, lo que a su vez activaría a Francia, lo que obligaría a Alemania a responder según el Plan Schlieffen, y el resultado sería exactamente el conflicto en dos frentes que los generales franceses consideraban más favorable para ellos. El otro factor crucial fue el programa de rearme ruso, con préstamos masivos del mercado financiero francés vinculados a la condición de que fueran usados para construir ferrocarriles estratégicos hacia la frontera occidental. Rusia había comenzado desde 1912 un proceso de expansión militar sin precedentes. En 1914, el ejército ruso en tiempos de paz ya superaba en número a la suma del alemán y el austrohúngaro. Para 1916 a 1917, los estados mayores alemanes calculaban que la ventaja rusa sería abrumadora. Esto creó en Berlín una sensación de urgencia que los historiadores han denominado pensamiento preventivo. Si la guerra era inevitable a largo plazo, mejor pelearla ahora que dentro de 3 años, cuando las condiciones serían mucho peores. El jefe del Estado Mayor Moltke había dicho explícitamente en varias ocasiones que la situación era de ahora o nunca. El mayor general británico Henry Wilson, después de leer informes sobre la expansión militar rusa en la primavera de 1914, anotó al margen: esto explica por qué Alemania puede creer que es un caso de ahora o nunca. No era que los alemanes buscaran la guerra, era que la arquitectura de las alianzas, los planes militares y las decisiones políticas de los 5 años anteriores habían creado una situación en la que casi cualquier crisis grave terminaría en guerra. La guerra en el frente oriental y el colapso ruso. Mientras en el frente occidental los ejércitos se mataban por kilómetros de tierra pantanosa, el frente oriental era una guerra completamente diferente, más móvil, más extensa, igualmente devastadora. El ejército ruso, enorme en números pero crónicamente deficiente en equipamiento, logística y liderazgo, sufrió derrotas catastróficas en las primeras semanas. En Tannenberg, en agosto de 1914, los alemanes destruyeron prácticamente el segundo ejército ruso, casi 100.000 prisioneros, más de 30.000 muertos. El general que comandaba las fuerzas rusas, Alexander Samsonov, se internó en un bosque y se suicidó. En los meses siguientes, la guerra en el frente oriental osciló. Los rusos tenían éxitos contra Austria-Hungría, que era una potencia militar notablemente menos eficiente que Alemania. La ofensiva Brusilov de 1916, considerada uno de los ataques mejor ejecutados de toda la guerra, destruyó más de 40 divisiones austrohúngaras y causó más de 1 millón de bajas en las fuerzas imperiales. Fue tácticamente brillante. Estratégicamente, agotó a Rusia. El colosal esfuerzo de guerra sobre una economía subdesarrollada, un sistema político corrupto e ineficiente y un liderazgo militar dividido y frecuentemente incompetente llevó a Rusia al colapso. En febrero de 1917, la revolución que derrocó al zar Nicolás II comenzó con huelgas y motines en Petrogrado y se extendió de manera vertiginosa. En octubre del mismo año, los bolcheviques tomaron el poder. En marzo de 1918, Rusia firmó el Tratado de Brest-Litovsk con Alemania y sus aliados, entregando enormes territorios y saliendo de la guerra. Para las potencias centrales, la salida de Rusia era un alivio enorme. Para los aliados occidentales era una amenaza grave. Alemania podía ahora transferir decenas de divisiones del frente oriental al occidental. Lo que impidió que esa transferencia resultara decisiva fue la entrada de Estados Unidos en la guerra en abril de 1917. El hundimiento del Lusitania en 1915,
que mató a 1.198 personas, incluyendo 128 ciudadanos estadounidenses, y la publicación del Telegrama Zimmermann en 1917, en el que Alemania propuso a México atacar a Estados Unidos a cambio de recuperar Texas, Nuevo México y Arizona, habían ido erosionando la neutralidad norteamericana. Cuando Alemania reactivó la guerra submarina irrestricta en enero de 1917, el presidente Woodrow Wilson pidió al Congreso la declaración de guerra. 2 millones de soldados estadounidenses llegaron a Francia. La balanza se inclinó definitivamente. La guerra total, cuando la violencia llegó a los civiles. La Primera Guerra Mundial introdujo algo que los conflictos anteriores habían conocido solo en forma limitada. La guerra total, el concepto de que toda la población civil de un país es parte del esfuerzo bélico y por tanto puede ser legítimamente atacada. El bloqueo naval británico de Alemania privó al país de alimentos y materias primas durante toda la guerra. Se calcula que la malnutrición relacionada con el bloqueo causó entre 700.000 y 800.000 muertes civiles alemanas durante el conflicto. En Alemania, el invierno de 1916 a 1917 fue conocido como el invierno de los nabos, porque ese tubérculo era prácticamente el único alimento disponible para amplios sectores de la población. La respuesta alemana fue la guerra submarina irrestricta. Los U-boats atacaban cualquier barco que pudiera estar transportando suministros a los aliados, incluidos buques mercantes neutrales. Era efectivo militarmente y fue un desastre diplomático que, como se vio, terminó trayendo a Estados Unidos a la guerra. En el Imperio Otomano, aliado de Alemania y Austria, el gobierno de los jóvenes turcos aprovechó las convulsiones de la guerra para implementar lo que los historiadores califican como el primer genocidio del siglo XX. Entre 1915 y 1916, entre 1,2 y 1,5 millones de armenios fueron asesinados o murieron en marchas forzadas hacia el desierto. Es uno de los episodios más oscuros de la guerra y durante décadas fue ignorado o minimizado en la historia oficial de los países vencedores. El armisticio y la paz imposible. En la primavera de 1918, Alemania lanzó una serie de grandes ofensivas en el frente occidental, aprovechando las divisiones reforzadas que habían llegado desde el este después del colapso ruso. Las operaciones Michael, Georgette, Gneisenau y Blücher-Yorck avanzaron más que cualquier ataque anterior en el frente occidental desde el otoño de 1914. Los alemanes llegaron a menos de 100 kilómetros de París. Pero el ejército alemán también se estaba agotando. Los soldados se morían de hambre. El equipamiento era insuficiente. Y enfrente, los aliados recibían constantemente tropas frescas de Estados Unidos. En julio de 1918, la Segunda Batalla del Marne detuvo el último gran avance alemán. En agosto comenzó la ofensiva de los 100 días, el contraataque aliado que nunca se detuvo. El 11 de noviembre de 1918, a las 11 de la mañana, los cañones enmudecieron. El armisticio había entrado en vigor una hora antes, pero durante ese último tiempo los artilleros de ambos bandos siguieron disparando, porque nadie quería estar del lado equivocado de la historia. El último soldado muerto en el frente occidental fue un norteamericano llamado Henry Gunter, que cayó a las 10:59 de la mañana mientras cargaba contra una ametralladora alemana, 59 segundos antes del cese del fuego. En París, la multitud salió a las calles. En Berlín, nadie salió. El imperio alemán se había derrumbado días antes. El Kaiser había abdicado y huido a los Países Bajos, y la nueva república proclamada por los socialdemócratas firmaba un armisticio que buena parte de la derecha alemana se negó a aceptar como derrota militar. Nació entonces la leyenda de la puñalada por la espalda, la narrativa según la cual el ejército alemán no había sido derrotado en el campo de batalla, sino traicionado desde dentro por judíos, comunistas y políticos cobardes. Adolf Hitler la absorbió en su totalidad. El Tratado de Versalles, firmado en junio de 1919, impuso a Alemania condiciones diseñadas para satisfacer principalmente las exigencias de Francia. El artículo 231, conocido como la cláusula de culpabilidad de la guerra, obligó a Alemania a aceptar toda la responsabilidad moral y material de haber causado la guerra.
Sobre esa base, Alemania debía pagar reparaciones de guerra que los historiadores han calculado en aproximadamente 132.000 millones de marcos oro, una cifra que nunca fue pagada completamente, pero que envenenó la política alemana durante toda la República de Weimar. La Sociedad de Naciones, creada para garantizar que no hubiera otra guerra, fue irónicamente saboteada desde el principio por el país que la había propuesto, Estados Unidos, cuyo Senado rechazó ratificar el tratado. Las consecuencias, lo que nació de las cenizas. El mapa de Europa quedó radicalmente transformado. El imperio austrohúngaro fue disuelto y sus territorios distribuidos entre una docena de estados nuevos o ampliados: Austria, Hungría, Checoslovaquia, Polonia, Yugoslavia y la ampliación de Rumanía, Italia y otros. El Imperio Otomano desapareció, dejando en su lugar la República de Turquía y una serie de mandatos europeos en Oriente Medio que plantaron las semillas de conflictos que todavía hoy no se han resuelto. El Imperio ruso fue reemplazado por la Unión Soviética y el Imperio alemán cedió paso a la República de Weimar. 4 imperios millonarios, extintos en 4 años. Las pérdidas humanas eran de una magnitud que desafiaba cualquier precedente conocido. 10 millones de soldados muertos, 20 millones de heridos, entre 5 y 7 millones de civiles muertos. Y los números no capturan lo que realmente ocurrió, porque detrás de cada cifra hay una historia. El muchacho de 19 años que murió en la primera hora del primer día del Somme, el soldado ruso que llevaba 6 meses en el frente y no tenía botas, el civil belga ejecutado en represalia por resistencia que nunca existió. Y luego está la gripe. La pandemia de influenza española de 1918 a 1919, favorecida en su expansión global por el movimiento masivo de tropas y por la desnutrición que había dejado la guerra, mató entre 50 y 100 millones de personas en todo el mundo, más que la propia guerra. La generación que sobrevivió quedó marcada de manera indeleble. El poeta Wilfred Owen murió el 4 de noviembre de 1918, 7 días antes del armisticio. Ernest Hemingway, que sirvió como conductor de ambulancias en Italia, escribió adiós a las armas buscando encontrarle algún sentido a lo que había vivido. Erich Maria Remarque, que combatió en el frente alemán, publicó Sin novedad en el frente en 1929, una novela cuyo mensaje central es que no había nada heroico en aquella carnicería. La literatura, la música y el arte europeos de los años 20 están atravesados por una profunda crisis de sentido que tiene su origen directo en la guerra. El expresionismo alemán, el dadaísmo, el surrealismo. Todos son en parte intentos de procesar un horror que el lenguaje convencional no podía contener. Pero el legado político fue el más duradero y el más catastrófico. El historiador Fritz Stern llamó a la Primera Guerra Mundial la primera calamidad del siglo XX, la calamidad de la que nacieron todas las demás. La revolución bolchevique en Rusia, que nunca habría ocurrido sin el colapso del zarismo provocado por la guerra. El fascismo italiano, nacido de la frustración de los veteranos ante lo que consideraban una victoria mutilada. Y sobre todo el ascenso del nazismo en Alemania, que se nutrió directamente de la humillación del Tratado de Versalles, la crisis económica de los años 20 y la leyenda de la puñalada por la espalda. Dicho de otra manera, la Segunda Guerra Mundial, con sus 50 millones de muertos, fue en muchos sentidos el capítulo final de una historia que comenzó en Sarajevo en junio de 1914. El debate histórico fue inevitable. La pregunta que da nombre a este documental merece una respuesta honesta, aunque sea incómoda. ¿Fue la Primera Guerra Mundial la guerra más inútil de la historia? En ciertos sentidos, sí. Fue una guerra que no resolvió nada de manera duradera. El mapa que produjo era inestable por definición, lleno de fronteras trazadas sin consideración a las realidades étnicas y económicas, estados nacidos con resentimientos incorporados y mayorías que ya eran minorías en sus propios países. La paz que produjo el Tratado de Versalles duró exactamente 20 años y un día. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia y comenzó la Segunda Guerra Mundial. Los objetivos por los que se peleó son difíciles de identificar con claridad. Alemania no conquistó el dominio de Europa que sus generales más ambiciosos deseaban. Francia recuperó Alsacia y Lorena,
que había perdido en 1871, pero lo hizo al precio de perder una generación entera. Gran Bretaña preservó su hegemonía naval, pero inició el declive de su imperio que se completaría en las siguientes décadas. Rusia perdió territorios, su sistema político y millones de vidas, y lo que ganó fue una revolución que no había pedido. Austria-Hungría dejó de existir. El Imperio Otomano idem. Serbia obtuvo Yugoslavia, pero a un precio humano que equivalió a las 3/4 partes de su ejército. Y los alemanes, que habían iniciado la guerra creyendo que podían ganarla rápidamente y resolver de una vez el problema del encirclement, terminaron con un tratado que les atribuía toda la culpa, un territorio reducido, reparaciones imposibles y una república democrática nacida bajo el peor de los auspicios. Pero inútil tiene otra cara, y los historiadores tienen razón en señalarla. Decir que la guerra fue inútil puede deslizarse hacia la idea de que no tenía ninguna justificación posible, y eso borra la experiencia de quienes combatieron en ella con genuina convicción de estar defendiendo algo. Los soldados belgas que resistieron la invasión alemana estaban defendiendo su país, literalmente. Los soldados serbios que resistieron en condiciones horrendas estaban defendiendo su existencia nacional. Los soldados franceses que murieron en Verdún tenían razón en creer que su país necesitaba ser defendido. La inutilidad de la guerra no está en la motivación de quienes la combatieron, está en cómo llegaron a ella. Está en los líderes que permitieron que los mecanismos automáticos de las alianzas tomaran decisiones que ellos mismos eran incapaces de tomar. Está en los estados mayores que habían diseñado planes para una guerra de 6 semanas y produjeron 4 años de carnicería. Está en la incapacidad de diplomáticos y políticos de encontrar una salida cuando todavía era posible hacerlo, en julio de 1914, cuando 37 días después del asesinato en Sarajevo, todavía había momentos en que alguien podría haber dicho «basta» y nadie lo dijo. El historiador Christopher Clark, cuyo trabajo citamos a lo largo de este documental, es especialmente cuidadoso en no adjudicar culpabilidad exclusiva a ningún actor. Lo que sí subraya es que la complejidad del sistema, su opacidad, los múltiples centros de poder que existían en cada capital y que actuaban a menudo con agendas parcialmente contradictorias, hacía que la responsabilidad quedara siempre diluida. Y esa dilución de la responsabilidad fue parte del problema. En Berlín, el Kaiser y el Estado Mayor no se ponían de acuerdo. En San Petersburgo, el zar y sus ministros actuaban en distintas direcciones. En Belgrado, el gobierno y la mano negra formalmente no se hablaban, pero en la práctica se toleraban. En París, el presidente y el gabinete tenían agendas diferentes. En Londres, el ministro de Relaciones Exteriores tomó compromisos con Francia que nunca comunicó plenamente al gabinete. Nadie mandaba del todo. Y esa es quizás la lección más perturbadora de todo esto. Lo que sigue aquí. 100 años después, la sombra de la Primera Guerra Mundial sigue estando más presente de lo que solemos reconocer. Las fronteras de Oriente Medio que se trazaron después de la guerra, principalmente mediante los acuerdos Sykes-Picot de 1916 y los mandatos que siguieron al colapso otomano, son directamente responsables de la mayor parte de los conflictos que han devastado esa región durante el siglo XX y el XXI. Irak, Siria, Líbano, Palestina, todos son legados directos de cómo los vencedores de 1918 decidieron repartirse el mundo sin demasiada consideración por los pueblos que vivían en él. El sistema internacional que existe hoy, con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el derecho internacional humanitario reforzado, los tratados de no proliferación nuclear, tiene sus raíces directas en los intentos fallidos de construir un orden más estable después de 1918 y de la catástrofe de 1939 a 1945 que produjo el fracaso de esos intentos. Las convenciones de Ginebra sobre el trato a los prisioneros de guerra y los heridos se ampliaron y reforzaron directamente como respuesta a los horrores que la Primera Guerra Mundial había evidenciado. Las normas internacionales que prohíben el uso de armas químicas tienen su origen directo en Ypres y en el gas mostaza del frente occidental. Y existe un legado más intangible, pero quizás más importante. La Primera Guerra Mundial destruyó la confianza en la inevitabilidad del progreso que había caracterizado la cultura europea del siglo XIX.
Hasta 1914, la idea dominante era que la ciencia, la tecnología, el comercio y la democracia estaban llevando a la humanidad hacia una edad de mayor racionalidad y menor violencia. La guerra demostró que la tecnología podía ser usada para matar con una eficiencia sin precedentes, que la racionalidad podía coexistir perfectamente con la barbarie y que las democracias podían movilizar masas de jóvenes hacia matanzas industriales con la misma eficiencia que los imperios. Ese desencantamiento es todavía nuestro. Vivimos en un mundo que tiene la memoria de lo que puede ocurrir cuando las alianzas se activan, cuando los planes militares adquieren vida propia, cuando los líderes caminan sonámbulos hacia precipicios que ninguno de ellos querría contemplar despierto. El final de una era y el principio de todo lo que vino. El 11 de noviembre de 1918, cuando los cañones callaron a las 11 en punto, el mundo era un lugar diferente en aspectos que tardarían años en manifestarse completamente. 4 imperios habían desaparecido. Nuevas naciones habían nacido. La democracia y el comunismo competían como sistemas alternativos al orden liberal que la guerra había desafiado. El mapa global empezaba a cuestionarse desde la India hasta Argelia, donde los soldados que habían combatido bajo las banderas de las potencias coloniales habían visto de cerca la brutalidad de sus metrópolis y regresaban con preguntas que no iban a esperar décadas para formularse. Los veteranos que regresaron a sus casas eran hombres marcados de maneras que la sociedad civil tardó mucho en comprender. Algunos no hablaron nunca de lo que habían visto, otros no podían hablar de otra cosa. Un número impreciso pero significativo nunca logró reintegrarse completamente a la vida civil, atrapado en el síndrome que entonces se llamaba shell shock y que hoy reconocemos como trastorno de estrés postraumático. El escritor australiano Jim O'Brien, que combatió en la tercera batalla de Ypres, escribió en su diario el 4 de octubre de 1917, después de la batalla de Brut-Saint-de-Riche, una entrada que Christopher Clark cita como punto de partida de su obra. Fue una gran batalla y no tengo ningún deseo de ver otra. 4 palabras que contienen más sabiduría que todos los discursos sobre gloria nacional que llenaron los periódicos de 1914. El propio Clark nació de la tragedia personal. Su tío abuelo, James Joseph O'Brien, se alistó en mayo de 1916 en Nueva Gales del Sur, Australia, y terminó cruzando el mundo para combatir en el barro de Passchendaele. El 30 de mayo de 1918 lo alcanzó una granada alemana que mató a los hombres que lo rodeaban y le destrozó ambas piernas. Sobrevivió. En el único registro de guerra que dejó, unas pocas hojas de notas escritas a mano, O'Brien describía la batalla de una manera que no se puede resumir mejor. Solo la voluntad de Dios me sacó de allí, porque las balas de las ametralladoras y la metralla volaban por todas partes. Esas balas, esa metralla, ese barro, esa presión constante de proyectiles que durante meses creaba en los hombres una sensación de que el mundo era permanentemente explosión y muerte. Todo eso era el resultado directo de decisiones tomadas por personas que nunca estuvieron en una trinchera. Un dato que pocos conocen: la paz que casi existió. Uno de los aspectos menos conocidos de la crisis de julio de 1914 es que hubo al menos un momento, en los últimos días de julio, en que la guerra podría haber sido evitada. El 28 de julio, cuando el Kaiser Wilhelm II leyó la respuesta serbia al ultimátum austrohúngaro, escribió al margen que con esa respuesta desaparecía todo motivo de guerra. Era un cambio de posición significativo. El Kaiser instruyó al Ministerio de Relaciones Exteriores alemán para que comunicara a Viena que Austria debía aceptar la respuesta serbia y detener la movilización. El mensaje llegó tarde a Viena. Austria ya había declarado la guerra a Serbia el día anterior, y el embajador alemán en Viena, von Tschirschky, transmitió las instrucciones del Kaiser de manera tan suavizada que el ministro de Exteriores austriaco Berchtold las ignoró. También existió, en las últimas horas del 30 y 31 de julio, un intercambio telegráfico entre el Kaiser Guillermo y el zar Nicolás, los dos primos que firmaban sus cables con los sobrenombres Willy y Nicky. El zar le pedía al Kaiser que mediara para contener a Austria. El Kaiser le pedía al zar que detuviera la movilización rusa, que él también contendría a Austria. Ambos prometían cosas que sus estados mayores ya no les permitían cumplir.
A las 11 de la noche del 31 de julio, el zar ordenó detener la movilización general y revertirla a una movilización parcial solo contra Austria. Su ministro de guerra le explicó que eso era técnicamente imposible. El zar cedió y la movilización general continuó. Esos telegramas, ese intercambio de mensajes entre dos primos que se querían bien y que ambos terminaron creyendo que el otro los había traicionado, capturan algo esencial sobre la tragedia de 1914. Los hombres en los puestos más altos del poder no controlaban los mecanismos que habían construido. Los mecanismos los controlaban a ellos. Gavrilo Princip murió en la prisión austriaca de Theresienstadt en abril de 1918 de tuberculosis, con el brazo derecho amputado por la infección de una herida. Tenía 23 años. No vivió para ver el armisticio, ni para ver qué fue del sueño de la Gran Serbia. Lo que dejó en el mundo, con 2 disparos en una calle de Sarajevo, fue una cuenta que todavía no ha terminado de pagarse. El mundo que la guerra dejó y lo que todavía cargamos. No hay una forma limpia de cerrar la historia de la Primera Guerra Mundial. Fue una guerra que comenzó por el asesinato de un hombre que tal vez habría reformado el sistema que lo mató, que fue posible gracias a décadas de alianzas construidas para garantizar la seguridad y que al final la destruyeron, que fue combatida con tecnologías diseñadas para matar de manera eficiente a escala industrial en una era que aún no tenía los mecanismos morales ni institucionales para procesar esa capacidad destructiva. El número total de bajas civiles y militares en la Primera Guerra Mundial fue de unos 40 millones, entre 15 y 22 millones de muertos y alrededor de 21 millones de militares heridos. Las batallas de Verdún y del Somme, en 1916, causaron respectivamente 770.000 y 1.200.000 víctimas de ambos lados. El 70% de los muertos y heridos fueron víctimas de disparos de artillería, pero esos números, por impresionantes que sean, no terminan de decir lo que importa. Lo que importa es que en la tarde del 28 de junio de 1914, el conde Franz von Harrach escuchó al archiduque Franz Ferdinand repetir en voz muy baja, casi inaudible dentro del automóvil que aceleraba por las calles de Sarajevo, las mismas palabras una y otra vez. «Sophie, Sophie, no mueras, mantente viva para nuestros hijos». El archiduque perdió el conocimiento poco después. Su esposa ya había muerto. Sus 3 hijos quedaron huérfanos aquella mañana de domingo. No hay manera de saber si, de haber sobrevivido Franz Ferdinand, la guerra habría ocurrido de todas formas. Los historiadores que han examinado esta pregunta señalan que las tensiones estructurales que hicieron posible la guerra no dependían de la existencia de ese hombre en particular. El tema de alianzas, los planes militares, la espiral de rearme, la competencia imperial. Todo eso era anterior a Sarajevo y habría continuado siendo peligroso con o sin el heredero Habsburgo. Y sin embargo, fue su muerte la que apretó el gatillo. Fue esa secuencia de 2 disparos, el primero destinado al archiduque y el segundo a su esposa, la que activó el mecanismo que 4 décadas de diplomacia no habían logrado desmantelar. Eso revela algo sobre la fragilidad de los sistemas complejos, que pueden sostenerse durante largo tiempo gracias precisamente a que nadie los somete a una prueba definitiva. Y cuando esa prueba llega, en forma de 2 balas disparadas por un joven tuberculoso de 19 años en una calle secundaria de una ciudad de provincias, todo lo que parecía estable se demuestra que no lo era. Gavrilo Princip murió en la prisión austriaca de Theresienstadt en abril de 1918 de tuberculosis, con el brazo derecho amputado por la infección de una herida. Tenía 23 años. No vivió para ver el armisticio. Tampoco vivió para ver lo que su acto había puesto en marcha. Preguntado en el juicio de 1914 si se arrepentía, respondió que no, que había actuado por convicción. Pero también dijo algo que los cronistas del proceso registraron con precisión. «Soy un hijo del pueblo y he actuado en su nombre, pero no soy un criminal». Era, en su lógica interna, coherente. El problema es que esa lógica, reproducida en distintas formas en Berlín, Viena, San Petersburgo, París y Londres a lo largo de julio de 1914, fue lo que hizo posible la guerra. Cada actor actuó según su propia coherencia. Los generales alemanes calcularon que si la guerra era inevitable, era mejor pelearla cuando todavía tenían posibilidades.
Los líderes rusos calcularon que retroceder ante Austria significaría abandonar a Serbia y perder el respeto de los estados balcánicos. Los franceses calcularon que apoyar a Rusia era la única manera de sobrevivir frente a Alemania. Y los británicos calcularon que si Alemania destruía a Francia, el equilibrio de poder europeo quedaría irreparablemente roto. Todas esas fueron decisiones tomadas por personas inteligentes con buena información. El resultado fue un desastre que ninguna de ellas habría elegido si hubiera podido ver con claridad lo que estaba construyendo. El historiador alemán Bernhard Schwerfeger, escribiendo en 1929, llamó a los documentos oficiales de la guerra municiones en una guerra mundial de documentos. Cada potencia publicó sus archivos para demostrar que la culpa era del otro. Esa guerra de documentos nunca terminó del todo. Los debates académicos sobre la culpabilidad de 1914 siguen activos hoy, con nuevas generaciones de historiadores aportando interpretaciones que a veces refuerzan y a veces cuestionan las versiones establecidas. Lo que sí parece razonablemente claro después de un siglo de investigación es esto: la guerra de 1914 no fue inevitable. Fue el resultado de decisiones humanas tomadas bajo presión, con información incompleta, con sistemas institucionales que generaban inercias propias, con líderes que en muchos casos prefirieron no ver las consecuencias de lo que estaban haciendo. Pudo no haber ocurrido, pero ocurrió. Y de eso hay que hablar, porque el mundo que habitamos todavía lleva sus cicatrices. Las fronteras del Oriente Medio, trazadas por potencias que no conocían a sus habitantes, siguen generando conflictos. El resentimiento que el Tratado de Versalles sembró en Alemania produjo a Hitler 20 años después. Las semillas del descolonialismo plantadas cuando los soldados africanos, asiáticos y latinoamericanos pelearon bajo banderas europeas florecieron en los movimientos de independencia de mediados del siglo XX. Y hay algo más, menos geopolítico, pero quizás más fundamental. La Primera Guerra Mundial fue la primera vez en la historia que el poder industrial moderno fue puesto completamente al servicio de la destrucción. Las fábricas que producían automóviles y locomotoras podían producir cañones y granadas con la misma eficiencia. Los ingenieros que diseñaban puentes podían diseñar gases de combate. La organización burocrática que hacía posible los ferrocarriles y el telégrafo hacía posible también la movilización de millones de hombres en semanas. Esa revelación, aunque tardó en ser procesada, fue irreversible. El mundo entendió en 1914 a 1918 que la modernidad no era garantía de paz, que la racionalidad instrumental podía coexistir perfectamente con la barbarie, que los estados democráticos eran capaces de enviar a sus ciudadanos a morir en cantidades que ningún déspota anterior habría podido imaginar. Lo que no terminamos de aprender 100 años después es la lección que estaba al principio de todo, que los sistemas de seguridad construidos sobre la lógica de la amenaza mutua pueden funcionar durante décadas y luego fallar en semanas, que los planes militares diseñados para disuadir pueden convertirse en mecanismos que obligan a actuar, que cuando los líderes caminan dormidos hacia una crisis que ninguno quiere, el despertar puede llegar demasiado tarde. La mejor manera de entender lo que ocurrió en esos 4 años no es buscar un villano único o una causa definitiva. Es reconocer que las instituciones humanas, los sistemas de alianzas, los planes militares, las burocracias estatales, pueden desarrollar una lógica propia que supera la capacidad de control de cualquier individuo. Que la responsabilidad se diluye cuando todos los actores tienen buenas razones para lo que hacen y ninguno tiene el panorama completo. Que la guerra puede llegar no porque alguien la quiera, sino porque nadie tiene la autoridad, el coraje o la visión para impedirla. Esa es la lección de los sonámbulos. Y si hay algo que distingue a los que saben historia de los que no la conocen, es precisamente eso. La conciencia de que los sistemas que nos parecen sólidos pueden ser más frágiles de lo que creemos. Que las alianzas pensadas para la seguridad pueden convertirse en trampas. Que los líderes que parecen razonables pueden tomar decisiones que desde dentro tienen toda la coherencia del mundo y desde fuera, décadas después, resultan incomprensibles en su magnitud. El 11 de noviembre de 1918, a las 11 de la mañana, los cañones enmudecieron sobre el frente occidental. El último soldado muerto había caído 59 segundos antes.
un norteamericano llamado Henry Gunther, que cargó contra una ametralladora alemana en los últimos segundos de una guerra que ya había terminado sobre el papel, pero que para él todavía no había terminado. Su muerte, esos 59 segundos de más, dice algo sobre la Primera Guerra Mundial que ningún número de bajas puede capturar completamente. Dice que incluso cuando todo el mundo sabía que ya había terminado, el mecanismo siguió funcionando hasta el último instante posible. Eso es lo que nos dejó.